Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Paco Cabezas es un director y guionista que pasó de escribir películas alocadas en España como Spanish Movie, Sexy Killer o Carne de Neón a dirigir series de Hollywood como The Walking Dead, Penny Dreadful, Umbrella Academy o Miércoles. Entre medias, ha rodado largometrajes tanto en España como en Estados Unidos e incluso ha sacado tiempo para grabar más de 100 episodios de su propio podcast de entrevistas a personalidades del cine y el audiovisual español. Paul Sánchez se reunió con Paco Cabezas durante el pasado Festival de Sitges para hablar de su carrera a caballo entre España y Los Ángeles, de la atmósfera en festivales, de su trabajo con el guionista José Rodríguez y, por supuesto, de La Nena, la última temporada de la trilogía formada por La novia gitana y La red púrpura, que se ha estrenado recientemente. Antes de escuchar la entrevista con Paco Cabezas, permitidme que os presente a otra de las ponentes del próximo encuentro de guionistas de Logroño, que como sabéis se celebrará en la ciudad natal de Rafael Azcona del 28 al 30 de mayo. Ella es Eva Libertad. Para quien no te conozca, ¿quién es Eva Libertad? Empezamos fuerte. Yo creo que para quien no me conozca, que se pueda hacer una idea general, pues soy guionista, directora. Empecé en el teatro, empecé primero haciendo teatro, luego dirigiendo teatro y escribiendo teatro, y antes de eso estudié sociología, pero nunca ejercí. Y bueno, y luego ya cuando entré en el mundo del cine, que fue así como un camino híbrido entre el teatro y el cine, ya empecé a dirigir algún corto, pero seguía haciendo teatro, escribiendo obras y dirigiendo obras, hasta que ya el cine arrasó con todo lo demás, porque es cierto que también es lo que más disfruto y lo que más me mueve. Y he hecho algunos cortos, muchos documentales y corporativos y demás, una TV movie y ahora un largometraje. Muy bien, y vas a estar presente en el próximo encuentro de guionistas de Logroño, ¿verdad? Sí, ahí voy a estar con compañeras y compañeros que no nos vemos. Justo me estaba escribiendo con Ana Sanz, que ha sido mi asesora en Sorda, con Edu Sola, que también fue colaboradora en Sorda, o sea que estoy deseando. ¿Y cómo se llama tu ponencia en el encuentro? Pues le puse Filtrando el mundo a través del cine. Ayer nada. Es un título así muy que suena muy pretencioso, pero que en realidad la sensación que yo he tenido y la idea y que me ha acompañado durante este proceso es esa cosa de filtrar el mundo a través de ti, que yo creo que al final es lo que hacemos quienes contamos historias o quienes contamos historias que están como muy cerca de la realidad, muy apegadas a la realidad, pero que son ficción. Entonces yo he tenido como, en este proceso, en el proceso de Sorda, las singularidades que tenía tienen que ver con que ha sido un proyecto que en un punto estaba muy cerca de mí y era algo muy conocido, que era pues, hablar del vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, que era lo que a mí me apetecía y era lo que a mí me ha atravesado toda mi vida con Miriam Garlo, con mi hermana y la actriz protagonista, pero a la vez me metía en contar a una protagonista sorda sin ser yo sorda y a una protagonista que atravesaba una maternidad muy intensa sin ser yo madre. Entonces, lo que tuve que hacer fue una fase de documentación al principio para aproximarme, bueno, lo que hice fue entrevistar a madres sordas para conocer con toda la profusión que pude esa experiencia para no caer ni en el cliché, ni en contar pues a partir de prejuicios, pero con la idea también de que era una historia ficcionada y que no quería hacer ni una tesis sobre la sordera ni que aquello se convirtiese en todo lo que le ocurre a una persona sorda, con lo cual era como, sí, sí, que esté muy sostenido por la realidad, pero dejar que vuele y que esa documentación tampoco, eh, que no fuese una prisión creativa. Entonces creo que esas dos fuerzas
que estuvieron en tensión durante todo el proceso de escritura de guión, pues para mí fueron muy interesantes y yo me salvé, por así decirlo, o pude como buscar el balance entre esas dos fuerzas que parecen contradictorias a partir de esta idea de, vale, es que al final esta realidad que he conocido la voy a filtrar pues a través de mi psique, mi cerebro, mi biografía y tantas cosas eh, que forman parte de lo inconsciente que están ahí y que voy a confiar en que ahí surgirán las singularidades de la historia. Suena muy... Bueno, a mí es que me lo paso bien reflexionando sobre estas cosas, pero bueno, suena así como muy rimbombante, pero al final es lo que hacemos todas las personas que contamos historias. Suena muy interesante. No me parece demasiado profundo para un encuentro de guionistas en el que habrá cientos de personas que efectivamente dedican mucho tiempo a reflexionar sobre el proceso creativo y creo que es un lujo conocer el proceso creativo y de documentación detrás de una peli que es uno de los éxitos del año. Así que muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por atender a la llamada de exigencias del guión y Eva Libertad, nos vemos en Logroño. Muy bien, muchas gracias a ti, Sergio. Ha sido un placer. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista de Paul Sánchez a Paco Cabezas en el pasado Festival de Sitges. Paco, tú y Sitges tenéis una relación de hace muchos años. Sí, bueno, es que yo adoro este festival, creo que es el mejor del mundo, porque vas a otros festivales, vas a San Sebastián, o vas a Venecia, o vas a Berlín, o vas a estos festivales, son tan grandes que pierdes un poco la... O sea, una de las cosas que me gusta de este festival es que el auditorio es como el corazón neurálgico. Entonces, ayer estábamos viendo una peli, vi la de The Furious, la película de Hong Kong, y luego estaba Gawa y luego la hermanastra fea. Entonces es como que Ángel y su equipo han creado como una especie de viaje emocional, sobre todo si estás yendo al auditorio y estás viendo cada película, y cada película viene de un lugar y te da una energía diferente, una emoción diferente. Entonces, como cuando te reúnes con unos amigos, te reunías en casa y decías, vamos a ver Posición Infernal y vamos a ver La Matanza de Texas y vamos a ver no sé qué. Entonces es muy bonito esa sensación de hermanamiento, de que estamos todos aquí, un poco todos somos amantes del género, y te sientes como acogido. Y luego me hace mucha gracia también una cosa que es muy tonta, pero en el fondo todos somos un poco niños pequeños en ese sentido. Mi hermano, por ejemplo, estuvo viviendo en Japón durante un tiempo. Sí. Y siempre me decía, tengo un éxito aquí con las chicas, que no me refiero a eso, pero en concreto me decía, tengo un éxito con las chicas increíble, o sea, los occidentales aquí, porque resulta que hay un tema que los orientales no tienen pelo en el pecho, no sé si sabías esto, pero los orientales, por lo que sea, no tienen pelo en el pecho. Y mi hermano, pues, tiene pelo en el pecho. Y entonces me decía, tengo un éxito con las japonesas, que es un locurón. Entonces me decía, yo aquí es como, o sea, en Japón soy Superman y en España soy Clark Kent. Entonces es como, no así, porque la broma no es esa, pero que cuando estoy en Sitges, yo en el mundo real no me conoce nadie. O sea, yo estoy haciendo películas y series en Estados Unidos y tal, pero en general la gente no me conoce. Pero sin embargo vengo a Sitges y la gente dice, coño, Paco, Casa Paco, esto, no sé qué, Wednesday, Umbrella Academy. Entonces es una tontería, pero de vez en cuando es bonito, ¿no? Que te digan, hostia, es guay lo que haces, ¿sabes? Es importante de alguna manera. Para mí, emocionalmente, es importante eso que cuando dijiste Adiós o Sexy Killer o Carne de Neón. Entonces aquí me encuentro como como soy one of us, como decían en Freaks. Oye, The Furious me han dicho que es una maravilla, no la he podido ver. Es muy divertido. O sea, es que es muy festivalera. Yo ayer me encontré con el prota. Sí, o sea, está aquí el director y el protagonista. Sí. Que mete hostias como panes, o sea, unas hostias, o sea, no como panes, como los panes estos de pueblos gigantes que son durísimos y que no se pueden comer sino como polvorones de Navidad. Entonces la película es un no parar de raid. Claro. Y yo pensaba que de raid ya era el límite, no, esta es de raid multiplicado por... Todavía. Sí. La única cosa que tengo con esa peli, y lo digo con todo el cariño, es que el guión hasta cierto punto, porque es una cosa muy rara, yo creo que la han rodado, o sea, creo que el director es chino, igual me equivoco, el director es chino y el actor principal es chino, pero creo que se han ido a Tailandia, tiene toda la pinta que se han ido a Tailandia a rodarla. Porque yo me acuerdo que durante una época, cuando iba a hacer Mr. Right, la película que hice con Sam Rockwell, hubo una época que íbamos a rodar en Puerto Rico y otra época que íbamos a rodar en Tailandia. Y me acuerdo cuando nos reunimos con productores tailandeses, nos dijeron, esto no sé si se puede contar, nos dijeron, aquí
esto no es problema. Si uno se mete una hostia desde una segunda planta y se parte la espalda, lo montamos al hospital y ya tenemos una habitación llena de stands que van viniendo uno detrás de otro. Y tú estás viendo la película diciendo, es imposible que esa hostia que se acaba de meter ese señor no acabe en el hospital. Ostras, entonces hay como 27 hostias en la película que tú dices, hostia, si eso, ahí se ha matado a alguien, ahí se ha matado a Paco. Entonces, tiene sentido que lo hayan rodado en Tailandia. Pero con mi única crítica a la peli, y obviamente no se le va a decir al director o al actor que lo que hice fue acercarme y decirle qué maravilla, cómo lo ha pasado de bien, es que parece un guión de la PlayStation 2. ¿Sabes estos videojuegos de la PlayStation? Que tú dices, madre mía, el guión que me estás contando. El guión es muy sencillote. Pero bueno, te lleva emocionalmente y te engancha y con los niños secuestrados y todas esas cosas. Esto que comentas de que puedes hablar con los directores, con el protagonista, yo por ahora solo he estado en el Festival de Sitges, espero ir a otros festivales dentro de poco, pero no sé, tengo la sensación de que esa cercanía con la gente, con los directores, con los actores, con productores, que esa cercanía en otros festivales no existe. No existe. O sea, son demasiado grandes y luego también hay una cosa un poco fea de otros festivales, más Berlín, más Venecia, que tiene una cosa como de venta. De estar continuamente hablando del proyecto y que quiero hacer estas películas. Yo recuerdo estar en Santa Mónica, en Los Ángeles, que hay un festival, el American Film Market se llama. Que ya lo conozco. No ni es un festival, se llama el American Film Market. Es un mercado total. Entonces es ridículo porque tú llegas allí y es un hotel donde todas las habitaciones hay una productora por cada habitación. Entonces tú vas pasando por el pasillo, abres una habitación, está abierta lógicamente ya. No sé si te acuerdas en la peli está en Videodrome de Cronenberg. No sé si te acuerdas de una escena que la gente nunca se acuerda, que el trabajo de él es vender series, el protagonista de Videodrome. Y entonces él está vendiendo una serie, creo que él compra o vende, no me acuerdo, una serie de una japonesa, una geisha erótica, una especie de cosa muy loca, y está en una habitación de hotel vendiendo una serie de unos japoneses. Entonces un poco así, tú entras en una habitación y tienes un póster. De hecho, cuando fui estaban vendiendo Filmax, se estaba colocando Rec 4, creo recordar. Entonces tienen el póster de Manuela Velasco con la motosierra con la hélice esta, ¿no? del barco. Del barco o algo así. Y entonces tenían el póster y creo que una especie de mood trailer, que todavía no era trailer real porque no habían rodado todavía. Entonces se están construyendo como... que también tiene su cosa bonita, ¿no? Que construyen películas basadas en sueños o en ideas o en visiones. Pero claro, aquí hay un amor al cine y hay una sensación de comunidad que no tienen otros festivales, porque son festivales que han sido un poco como invadidos por los productores. Y están un poco como... que los productores lógicamente son importantes porque si no la industria no funcionaría. Claro. Pero aquí lo que importa es lo creativo, ¿sabes? Y eso se nota mucho la diferencia. ¿Tu primera vez como invitado en Sitges fue con Carne de Neón? ¿O viniste...? No, con Aparecidos. Con Aparecidos. Ah, claro, que Aparecidos es previa, claro. A veces la gente se lía, pero sí. Es que me he equivocado yo porque yo te conocí aquí, además... Bueno, te conocí, o sea, conocí tu cine con Carne de Neón aquí en Sitges y por eso lo tenía en la memoria. No, pero porque realmente, o sea, Aparecidos es una película que yo estoy muy orgulloso de ella con el tiempo, porque creo que tenía esos elementos muy políticos y muy diferenciadores del cine de terror de aquel momento, que en aquella época estaba todo el rato de Ring y todo este tipo de cine, y para mí era muy guay decir, vale, voy a hacer una película de terror que igual la última que hago, no voy a hacer más cine de terror, o más cine en general, igual solo hago una película, que muchos directores... Sí, hay muchos que solo hacen una. Que solo hacen una, ¿sabes? O, por ejemplo, yo que sé, Nacho Cerdá en aquel momento estaba haciendo su primera película y ojalá que haga más, ¿no? Pero no pensaba, hostia, molaría que se le dieran más oportunidades a más gente. Y realmente, por lo que sea, la película no acabó de encontrar un respaldo internacional. Y de repente Carne de Neón, que era más personal y más diferente, sí fue al Festival de Cine de Tribeca y me abrió puertas en Estados Unidos. Y yo recuerdo estar aquí justo porque fue el año de Secuestrados de Miguel Ángel Vivas. Es que ese año lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primera vez en Sitges. Ah, sí, qué guay. Fue la primera vez que vine. Yo me acuerdo que vino toda mi familia, vino mi madre, mi padre, mi hermano. Y entonces me acuerdo que pusieron Carne de Neón en el pase de mañana. Y creo que en aquel momento los pases de mañana no eran en Tramuntana, puede que fueran en el Auditori también o en otro cine, no recuerdo muy bien. Y entonces mi hermano, yo estaba haciendo entrevistas y tal, y entonces mi hermano me dijo, mira, acabo de salir, y estaba la gente en la cola y estaban comentando entre la gente diciendo, oye, la de Carne de Neón dicen que está de puta madre, que está como corriendo la voz, ¿sabes? Y me acuerdo también que fue muy bonito que Ángel Sala, a quien le tengo mucho cariño, nos cogió a mí, a Miguel Ángel Vivas, que es un poco son las cosas entre bambalinas que pasan, que la gente no se entera,
Y eso había sido el pase de Carne de Neón y el pase de Secuestrados, y Ángel nos cogió los dedos como diciendo, hostia, sois las películas de las que todo el mundo está hablando en el festival. Y era muy bonito decir, qué orgullo, ¿no? Que he venido aquí como espectador durante años y de repente, sabes que eso, ya he estado con 3 películas aquí, creo, con 3, sí, y espero venir mucho más. Carne de Neón, corrígeme si me equivoco, creo que escribiste el guión del largo, no se pudo sacar adelante y por eso hiciste el corto, ¿fue así? Bueno, sí, es decir, yo cogí y hice tuve la absurda idea de escribir el guión del largo así a lo bestia e irme a las productoras con el guión del largo. O sea, yo me fui llamando a las productoras, que en aquel momento había productoras que tenían departamento de lectura de guión y ahora ya no tienen. Y me iba a la secretaria de la puerta o el secretario y le decía, mira, tengo un guión que es este, patapam. Y lo colocaba hacia la mesa y de verdad tenía una portada súper hardcore de una chica como abierta de piernas. Era un anuncio de moda de un fotógrafo buenísimo. Y entonces me acuerdo que lo llevé a la productora sin saber. Hice, imagínate, 30 copias o 40 o 50. Iba a productora tras productora. Entonces fue muy gracioso, le llevé a una y lo puse encima de la mesa y me dijo la chica, yo no lo dejaría aquí porque esta es la productora de Garci y yo creo que el tipo de pelis que tú quieres hacer no tiene nada que ver. Pero mira que en la de enfrente hay una productora que se llama Morena Films que hacen cosas más para jóvenes y yo creo que ahí igual les mola. Y entonces, bueno, una vez que es una historia más larga, pero una vez que entro en Morena y le gusta el guión y quieren hacer la película, intentamos buscar director o directora y se le enseñó a la de la Iglesia, Agustín Díaz Llanes, a Juan Bajo Ulloa, y todos apreciaban el guión, pero a la vez decían, esto es una locura, esto es demasiado ambicioso, esto cómo lo vas a hacer, ¿sabes? En un puticlub, no sé qué, no sé cuántos. Y estarían también sin una excusa, no sé, estarían en sus propios proyectos, lógicamente. Y entró como directora María Ripoll, que eso mucha gente no lo sabe, si lo hablé con ella en mi podcast, y luego María me ayudó mucho a bajar a tierra la historia, a hacerla más humana, a hacerla más femenina en el buen sentido de la palabra. Y entonces llegó un momento en que María se quedó embarazada y entonces tuvimos una reunión con ella. En aquel momento yo quería dirigirla, pero nadie creía en mí como director. Y entonces María dijo al productor, le dijo a Juan Gordón, oye, es que voy a tener una hija y no creo que pueda hacer una película tan violenta como esta, no puedo. Y entonces Juan se vio de decir, bueno, pues le daré la oportunidad a este chaval. Y entonces me dijo, haz un corto a ver si se va a dirigir. Y entonces el corto de Carne de Neón fue hecho con 4 duros, dinero que pedía a mi familia, un poco de dinero que puso Morena Films, y funcionó también en festivales, que fue un poco lo que abrió la puerta. Digamos que en aquel momento estaba escribiendo el guión de Aparecidos y ya lo lanzamos como primera película. Claro. Pero Carne de Neón, ahora lo ponía como ejemplo. Estoy hablando con gente ahora en el fan pitch, estoy ahí como jurado, y estoy hablando con gente que está tratando de levantar proyectos y les digo, funciona muy bien si haces un cortometraje de 10 minutos que sea un poco la esencia, el alma, la semilla de lo que quieres que sea tu película o tu serie. Porque eso le va a decir al productor o a un financiero, vale, esto es lo que quiero, esto es lo que tengo que hacer. Esto es por lo que estoy apostando. Claro, es como, o sea, en muchos proyectos de los que hay ahí, de películas o de series, con todo el respeto, que son hiperambiciosos, típica serie o película que es como, en un mundo futuro hay una sociedad tipo Gran Hermano, donde todo está, y tú dices, madre mía, o sea, los primeros 10 minutos son 200 millones. Sí, ya se te fue. Y entonces tú dices, quieres hacer una jungla, pero te falta la semilla, o sea, que por lo menos esté una semillita de una escena metida en una habitación con 2 personajes hablando, que el concepto que mola es este. Claro. Y a veces falta eso. Sin embargo, entiendo que esos no fueron los primeros guiones que escribiste. Para llegar ahí, ¿cuál fue tu proceso? Porque tú naciste en Sevilla, creo, y te criaste allí. ¿Cómo llegas a Madrid? ¿En qué momento decides mudarte a Madrid? ¿En qué momento decides esto es lo que quiero hacer? Digamos que escribo como... Yo fui muy ambicioso muy pronto, en el sentido que no escribí guiones de cortometraje directamente, pues escribí un guion de largo. Lo que pasa es que no tenía ni puta idea de cómo escribirlo, porque claro, te lo iba a preguntar ahora mismo. Internet no existía, claro. Entonces tú no habías visto un guion de largometraje nunca. Claro, manuales de guión tampoco habría tanto. Sí, pero habría no te explicaban. Entonces yo el primer guión que escribí fue un guión técnico. O sea, yo escribí un guión era un guión técnico con columnas, que era la primera columna de la izquierda. Entonces la primera columna era primer plano de una mano de un personaje que coge no sé qué. Sí, claro, es legible. O sea, yo lo tengo guardado, como me hace gracia tenerlo, pero claro, eso se lo presentas a alguien, es como un psicópata. Es como si John Doe se pone a hacer ahí una especie de diario de loco. Era indescifrable. Y el giro un poco ocurre, o sea, escribí luego también relatos, escribí un relato que ocurría en un prostíbulo, o sea, me medio enamoré de una chica y me dejó tirado en medio de una carretera.
Entonces, esa carretera había un puente que pasaba entre la autopista y era un puente metálico rojo. Okay. Y entonces eso me dio la inspiración para escribir un relato que se llama Puente Metálico Rojo, que luego se convertiría en Carne de Neón. Entonces nunca sabes, te dejan tirar una carretera siempre nunca sabes de dónde viene la inspiración. Entonces, cuando vine a Madrid estuve cantando en el metro durante un tiempo, estuve como buscándome la vida, trabajando en un videoclub, pero hubo un trabajo que fue muy importante, que empecé a trabajar en una serie que se llamaba Desenlace, que es una serie que apenas funcionó. Y era una serie muy Hitchcock presente, era una serie de una ficción de thriller o de terror, que va de un personaje que es un fontanero psicópata que secuestra a no sé quién en una casa, no sé qué. Y entré en el departamento de... fue muy gracioso porque esto no se lo contamos a mucha gente, creo. Había una persona de producción que conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien de mi familia, entonces yo fui como diciendo, mi padre y tu padre son súper colegas, mentira. Pero fui a decirle, oye, contratadme por favor. Y me contrataron primero como asistente de producción. Y cuando me hicieron firmar el contrato, justo me firmo el contrato y me dicen, bueno, pues vete al aeropuerto a recoger a Imanol Arias. Y le digo, es que no tengo carnet de conducir. Es que no, yo no sé conducir. A mí nadie me ha dicho que hacía falta conducir. Y se puso, ay, me cago en su puta madre, vamos a tener que despedirte, vaya liado, ya firmado, y ahora cómo te despedimos. Y no sé qué, no sé cuánto. Y dije, no, por favor, meterme de lo que sea. Y entonces les conté que venía del mundo del teatro, del CAT, del Centro de Teatro, y me contrataron como el departamento de arte, un poco así a lo bestia. Como, vale, de atrecista, de rodaje, de decorados, de yo qué sé. Y entonces me harté de montar decorados y me harté de cargar muebles. Era muy gracioso porque como no tenía tiempo y no sabía mucho bien lo que estaba haciendo, colocaba, ¿sabes? El típico decorado de Antena 3, lo que son los interruptores para darle a la luz. Sí. Si los pones bien, tienes que abrir el interruptor, colocar con un taladro con tornillos, pero si pones cinta doble cara, patapam, eso lo pones rápido. Y, entonces, y ya está. Cuando íbamos mal de tiempo, porque acababa de cargar 27 sofás y colocar dos cuartos de baño, digo, hostia, yo no puedo ahora ponerme, voy a ponerlo con cinta doble cara y chimpón. Y entonces, pero claro, la luz de los focos que calienta hace que se derrita lentamente. Entonces, estaban rodando y de repente se escuchaba ¡patapam! Y era como, ¿qué ha pasado? Y yo, nada. Cogí el interruptor y lo voy a colocar ahí en la pared para que no se diera cuenta nadie. Bueno, pues que allí, y esta historia que parezca un poco larga, tiene sentido, conocí a Ricard Rewand, que es un director que había hecho Sueca bisexual, Busca semental y El fontanero, su mujer y otras cosas del Meter. Madre mía. Es un director que, por lo que fue conocido en su momento, pero es un tipo súper talentoso, súper buena persona. Y le conocí en esa serie porque era un director de uno de los capítulos y ahí le enseñé mis guiones, le enseñé mis historias, lo que ocurrió fue que escribí un capítulo para esa serie sin que nadie me dijera nada. Ah, mira, yo estoy en el máster de guión de Salamanca y nos decían, a veces funciona, prueba. Por probar no pasa nada. Es súper gracioso porque al final es... Y fue la hostia, porque o sea, yo de repente un día me dije, yo creo que podía escribir un capítulo de esta serie, de Hitchcock presenta. O sea, fue muy guay, que, o sea, fíjate, nunca lo había pensado en ese sentido, pero que fuera ese sería así, tipo un thriller como autoconclusivo. Y estaba basado en una serie argentina que ya existía, con lo cual los capítulos estaban escritos porque eran adaptaciones. Pero yo escribí un capítulo que estaba basado en Metálico Rojo, en el puente Metálico Rojo, y que era un antecedente de Carne de Neón. Entonces era básicamente la última escena de Carne de Neón. Un puticlub, que alguien, no sé qué, no sé cuántos. Lo escribí, se lo enseñé al director, a Ricard, le flipó, se lo llevó a los productores y dijeron, hostia, de puta madre, estuvieron a puntito de hacerlo. No se hizo al final porque no podían por los derechos porque ya tenían pagado el remake argentino y no sé qué. Pero eso abrió la puerta. Y entonces abrió la puerta a decir yo, hostia, quizás aquí hay algo. Quizás puedo conectar con la gente, puedo contar historias. Y eso se vio sobre todo refrendado a partir de que hago el cortometraje y que la gente lo ve y se ríe y funciona, ¿no? Entonces, tampoco como... Es un camino largo y complejo y duro, sin duda, y de ser muy cabezota en el que muchas veces te caes. Hay una canción de Calle 13 que dice que te puedes caer 1000 veces pero te vas a levantar 1000 veces, ¿no? Y me ha pasado muchas veces en mi carrera que estreno Carne de Neón pero no va a verla nadie porque de repente Mario Casas en aquel momento era el actor de adolescentes y de repente me voy a Estados Unidos y de repente hago Tocaré, pero es una película súper difícil de rodar por mil historias en las que pasaron en la película que no tienen nada que ver con que Nicolas Cage fuera era un tío encantador. Te he escuchado que Nicolas Cage trabajaste muy bien con él. En esta carrera es muy gracioso, lo decía ahora justo a Laura, Laura Sarmiento, que es la guionista con la que estamos haciendo jurados aquí en Sitges,
Y le digo, es gracioso que la gente que está empezando piensa que nosotros lo tenemos todo resuelto. Que es como, ¿qué voy a hacer? Mañana voy a rodar otra película y esto No. O sea, sigues peleando todavía. Te levantas cada mañana peleando. O sea, lo más duro de nuestro trabajo es que tienes que dirigir, escribir, hacer mil cosas y luego buscarte la vida para generar proyectos, que es lo más duro, la verdad. Claro, estamos tocando muchos palos de los que quería. Yo me enrollo mucho. De los que quería hablar. Pero eso, los podcasts son así. Hay que no, claro, por eso. Sí, eso es maravilloso. Pero, por ejemplo, has mencionado Tokarev. Yo sé que Tokarev, por lo que te he escuchado en tu podcast, fue una experiencia muy complicada. ¿Qué aprendiste? ¿Qué, digamos, lección te llevaste de ese rodaje? A seguir tu instinto, creo. Porque yo me acuerdo cuando conocí al productor francés, era un productor americano, pero de origen francés, marsellés. Y recuerdo que fui al Festival de Berlín a tener mi primera reunión con él, porque ya había leído el guión, me parecía que estaba bien. Nicolas Cage, ya no había hablado con él, pero me habían dicho que le gustaban mucho mis películas y que quería trabajar conmigo. Y me senté con él en una mesa en el Festival de Berlín, a lo mejor por eso tengo tan mal recuerdo de estos festivales tan impersonales, y el tipo estaba en un hotel Hilton, sentado con un portátil delante, mirando un partido de fútbol del Marsella, y cuando yo hablaba, no me miraba a mí a los ojos, miraba al partido. Wow. Claro. Fumando un puro con un chihuahua. O sea, parece de broma, parece el tipo parece de comedia chusca, sí. Es terrible, pero era verdad. Y entonces dije, no puedo creer que este tipo sea tan hijo de puta. Y mi instinto por dentro me decía, no hagas esta película. Pero me estaba muriendo de hambre. O sea, había hecho... Realmente Carne de Neón no había funcionado. Mi carrera en España estaba parada. Y era Nicolas Cage. Entonces, venga, para adelante y trataré de hacer lo posible porque esta sea una buena película. Lo que pasa es que luego todo lo que ocurrió durante ese rodaje, y como digo, Nicolas Cage fue encantador. O sea, Nicolas Cage me defendió delante de los productores, me defendió delante de un montón de gente, y el tipo no puede ser más buena persona, pero todo lo que había alrededor era una panda de mafiosos que lo último que querían hacer en una película. Querían hacer un anuncio de relojes y de armas, y querían hacer algo... Y yo peleé contra viento y marea porque eso tuviera personalidad. Conseguí a veces que tuviera personalidad, pero muchas otras cosas fue una batalla perdida. Cuando terminas ese rodaje, que imagino estarías drenado de energía y de todo, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo consigues decir, venga, hay que seguir para adelante? O sea, yo a veces lo he hablado en el podcast, cuando justo ahora Eduardo Casanova presenta esta noche Silencio, y lo hablé con él cuando él vino a Casa Paco, de que la gente que somos creativa a veces lidiamos con ansiedad, lidiamos con un montón de cosas súper, vamos, que obviamente cosas más duras, ¿no? En la vida, lógicamente, ¿no? Pero la ansiedad no es ninguna tontería, sobre todo si te da fuerte. Entonces yo nunca había conseguido como localizar la ansiedad, porque yo decía, ¿eso qué es? O sea, yo soy de Sevilla, en Sevilla no tenemos esas cosas, ¿sabes? Como yo soy de barrio de Sevilla, esto de ansiedad no sé qué es, no sé en qué consiste. Yo siempre lo pensaba cuando me quedaba agotado y de repente mi cabeza no iba al 100% y me iba un poco la cabeza un poco lenta. Yo decía, hostia, será que estoy cansado y ya está, tengo que dormir y ya está. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que emocionalmente es duro y que al final, no sé, o sea, yo lo considero como una suerte en el fondo, es decir... Y lo digo con todo el respeto hacia gente que se gana la vida trabajando para Hacienda o para otras cosas, ¿no? Creo que por supuesto que es un trabajo durísimo que merece todo el respeto. Pero creo que cuando eres una persona sensible y creativa, es un regalo y una maldición a la vez, ¿sabes? Es como algo que por un lado tienes la suerte de poder contar historias y de conectar emocionalmente con la gente. Cuando alguien canta una canción, algo tan sencillo como cantar una canción, pero a la vez eso sale de dentro y esa sensibilidad al final acaba es duro, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Entonces es lo que es como es aceptarlo y seguir hacia adelante. En el podcast tuyo hablas, hay un episodio muy chulo en el que no sé si es una entrevista, pero bueno, tu hermano y tú estáis charlando sobre tu carrera y tu hermano define el guión de Sexy Killer como un guión muy americano. Lo cual me lleva a pensar qué diferencia hay entre un guión americano y un guión español en ese sentido. Bueno, más que eso, yo me acuerdo una vez que una cosa que dijo Tarantino, que a mí me marcó mucho. A mí me marcó mucho Tarantino, o sea, pasa que decir que te marcó Tarantino parece que vas a acabar haciendo Killing Zoe o que vas a hacer siempre, o sea, es como que ha habido mucha gente que ha copiado a Tarantino y yo creo que he conseguido sacar cosas de su trabajo y asimilarlas de otra forma, o me gustaría pensar que es así. Tarantino decía que él hacía dos tipos de películas. Hacía las películas reales,
y en esas películas reales está Pulp Fiction o Reservoir Dogs. Y luego están las películas que sus personajes irían a ver al cine. Ah, recuerdo esto, sí. ¿Sabes? Y que es Kill Bill o Inglourious Basterds, por ejemplo. Entonces, Sexy Killer es una película que está en ese mundo. No sé si alguna de las otras que he escrito, Spanish Movie, por ejemplo, podía ser, podía ser eso también. Y luego está Adiós, y luego está Carne de Neón. Carne de Neón está un poco como a medias. Pero yo creo que eso es la diferencia. Yo creo que Sexy Killer en concreto era una película que se bebía mucho de Sam Raimi, de Peter Jackson, de Número Los Americanos en Londres, de un cine con el que yo me crié, que tenía el VHS harto de verlo una y otra vez. O sea, es como, a veces lo digo de broma, pero a la vez en serio, que cuando uno quiere ver una película en el videoclub, sabías que iba a venir algo que molaba, ya fuera algo hiperviolento o algo sexual, como que la protagonista de Reanimator, Reanimator, una película que se referencia mucho este año de terror y comedia. Hay una escena en que a la prota la atienden en una tienen en una camilla y tal, y aparece el malo con la cabeza cortada y tal, y de repente hay un poco de desnudo en esa secuencia. Y en el videoclub donde yo alquilaba las películas, iba a llegar a esa escena y de repente había como una especie de wow, como que el celuloide de lo que es la cinta, ¿no? La cinta magnética, la habían parado ahí tantas veces y habían ido a ese momento tantas veces como que tenía un pequeño ondilón ahí. Entonces tú, si estabas viendo una película de videoclub, sabías que venía algo bueno porque alguien la había parado muchas veces ahí. Eso me pasa a mí ahora cuando saco alguna película para ver de la biblioteca, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Y eso que son DVDs, pero se nota que esa parte está machacada. Rayadita. Se nota. Bueno, pues bueno, que como te digo, que hay una cosa como en Sexy Killer de eso, de referenciar a todo ese tipo de cine y de pensar. O sea, yo hay una cosa que veo ahora Carne de Neón, veo Aparecidos o veo Sexy Killer, y por un lado veo los errores y veo las cosas que podría haber hecho mejor, pero por otro lado me encanta. O sea, yo odio la palabra obra maestra, odio las películas perfectas. Me gustan mucho más las películas imperfectas que se arriesgan y que llegan hasta unos lugares más interesantes. Entonces las valoro por el riesgo y digo, ¿cómo tuve la locura o la valentía o el desconocimiento de hacer películas de una asesina en serie que mata siguiendo las reglas de la moda, que de repente luego hay zombies en el tercer acto y que es una comedia romántica en el segundo acto? ¡Qué puta locura es esta! Entonces que existan es como sin comparar lógicamente, como películas como El Club de la Lucha o como, que obviamente es una obra maestra en ese caso sí, pero que es un milagro que existan este tipo de películas, ¿sabes? Entonces me gusta mucho que como The Furious, la película que veía ayer, que es desproporcionada y loca, pero es un milagro que exista. Entonces ese tipo de películas, soy fan de ese tipo de cine. Yo cuando escuché ese comentario de tu hermano lo había entendido más que era muy americano en la forma en la que estaba escrito. Entonces no sé si trabajando como has trabajado también, ahora tanto en Estados Unidos, ¿ves diferencias en sí, el nivel yo creo que tiene que ver mucho en España cuando yo empecé a ver películas. Hay una película de Urbizu que se llama Todo por la pasta, y luego lógicamente Acción Mutante y luego El Día de la Bestia, que es como antes los policías en las películas españolas no te los creían ni para atrás. O sea, era como decía, pero es que no se sostiene, ¿sabes? O sea, entraban dos policías en casa de Carmen Maura en Mujeres al borde del ataque de nervio y era como, bueno, no sé si son policías, pero no me lo acabo de creer. Ahora te los crees. Y ahora en una serie te crees a ladrones gracias a La Casa de Papel, o te crees algo fantástico gracias a muchas series que han conseguido hacer eso, o películas que han conseguido hacer eso, y muchas de ellas tienen que ver con Bayona y con Amenábar y con Ale de la Iglesia. Entonces son batallas que no habíamos conseguido ganar y que ahora hemos ganado. Entonces cuando yo hago Sexy Killer en concreto, ¿en qué película española se podía contar una historia de una asesina en serie con zombies? O sea, era una puñetera locura, ¿sabes? Entonces yo creo que es en ese sentido el que era un lenguaje del que todavía no habíamos ganado la batalla, y que Sexy Killer en concreto trata de ganar esa batalla y de adelantar unos cuantos pasos que otros directores luego o antes han tratado también de hacer, ¿no? O sea, yo cuando veo Acción Mutante de la Iglesia flipo en colores de decir, hostia, ¿esto se puede hacer? El Día de la Bestia se puede hacer. Me parece alucinante que alguien ha tenido la valentía de adelantar estas piezas en el tablero. El cine americano ha hecho esas piezas mucho antes. El cine americano, bueno, ¿desde cuándo? Es que no sé dónde decirte en qué momento el cine americano, con la Hammer, bueno, ese era británico, pero el cine internacional, ¿sabes? Bueno, los monstruos de la Universal a lo mejor. Claro, sí, pero que ves Spielberg
cuando Spielberg hace Tiburón o Joe Dante, que creo que va a estar por aquí hoy o mañana, Joe Dante hace Gremlins, es porque antes, ¿sabes? Ha habido las películas de la Hammer y las películas de ciencia ficción, e incluso Ed Wood ha roto de alguna manera. También, sí. Ha tratado de hacer algo desde el corazón, ¿no? Y nosotros obviamente hemos tenido, no quiero liarme ahora con Jess Franco, no quiero liarme ahora con Walpurgis o con un montón de referencias de los 70 de terror, ¿no? Pero que también han estado ahí. Pero bueno, una cosa que igual es mejor no meterse en líos, pero con la ley de Pilar Miró, que como que de alguna manera el cine de género en España quisieron como borrarlo y que desapareciese. Y de repente no, en España solo se hace cine gafapasta e independiente y que habla sobre temas serios, y de repente se cargan de un plumazo toda una tradición de fantástico y de terror en España, y lo bonito es que hemos conseguido recuperarlo, creo. Me gustaría hablar de muchos de tus proyectos, no sé si vamos a tener tiempo, pero por ejemplo me gustaría hablar de un poquito de Mr. Right, si tenemos tiempo, que es una película que de nuevo yo vi aquí en el auditorio en Sitges. ¿Cómo llegas a esa película? ¿Cómo te llega el guión? Es de los primeros guiones que me llegan a través de Max Landis, el hijo de John Landis. No me llega a través de él directamente, sino de unos productores que son los productores de Circle of Confusion, que es la productora de Walking Dead. Entonces yo cuando fui a Estados Unidos tuve 1 millón de reuniones sin eso. O sea, yo puedo haber tenido en Los Ángeles, real, haber tenido 300 reuniones. Y de ahí solamente un 1% realmente tiene un futuro y te va a llevar a algún lado. Así cuando yo leo ese guión digo, aquí hay algo original. Algo que realmente merece la pena contar, porque muchas veces te pasan guiones imperfectos que no tienen... O sea, Mr. Right, la primera versión de guión que yo leí no era perfecta, pero había un potencial ahí muy bueno. Y entonces, bueno, es un proceso que empiezo... Max estaba en aquel momento, era tan exitoso, aunque luego se metió en muchísimos líos y tal... Lo que mejor no entrar. Mejor, sí. Yo he trabajado con él a nivel profesional. A nivel personal no he tenido tanta confianza con él como para ver la parte un poco más oscura, ¿no? Pero digamos que en ese momento Max estaba como a 27 cosas a la vez y llegó un punto en que el guión se había quedado como medio parado. Entonces yo hice 2 movimientos que creo que hicieron que esa película se pudiera hacer. Uno, hice un tráiler falso con muchas películas, entre ellas El profesional de Luc Besson, muchas películas o sea, hice como un tráiler falso con Scarlett Johansson y Bradley Cooper. Vale. Hay una película que es Vicky Cristina Barcelona. Sí. Era como Scarlett Johansson, Vicky Cristina Barcelona está enamorada de Javier Bardem. Bueno, pues yo lo hice parecer que se enamoraba de Bradley Cooper, que en aquel momento tenía el equipo A, ¿sabes? Sí. Y también tenía otras... Bueno, la cosa que hice parecer que Bradley Cooper y Scarlett Johansson eran los protagonistas de ese tráiler. Y era un tráiler que hablaba sobre la violencia y sobre la acción y con música clásica. Le puse de fondo un tema de La naranja mecánica de Kubrick, que es cuando hay un momento en que está en cámara, no recuerdo qué momento es exactamente, hay un momento en cámara lenta en que están metiendo unas hostias a no sé quién. ¿El vagabundo? Puede ser que sea ese momento. Y hay una música clásica sonando y entonces funciona muy bien. Y entonces pensé, coño, Kubrick supo en ese momento, dio con un clic, que era una estética de la violencia y colocar música clásica con violencia. Entonces monté ese tráiler y de repente un montón de financieros entraron en la película y dijeron, queremos hacer esta peli. Y luego el guión tenía un problema y era que había muchos malos. Había que un poco lo que a veces pasa con el cine de acción, como te decía, con el guión de The Furious o otros guiones, que no hay una estructura muy clara. Entonces yo dije, creo que esta película tenemos a Sam Rockwell y a Anna Kendrick, pero nos falta un tercer personaje. Hay que crear un personaje y ese fue el personaje de Tim Roth. Entonces yo cogí el guión, hablé con Max y le dije, Max, ¿me dejan meterle mano al guión? Esto no lo he contado mucho, no lo he contado nunca porque los americanos son muy especialitos para eso y Max es el que firmó el guión. Yo no tengo crédito de guionista, pero reescribí gran parte del guión, metí muchos chistes míos, metí muchas cosas personales mías y el personaje de Tim Roth lo creé básicamente de la nada. Y eso es lo que hizo que Tim Roth entrara. Primero iba a ser Don Johnson y luego fue Tim Roth. Y finalmente hizo que la película se pudiera hacer. Que la hicimos en Nueva Orleans en 25 días, rodando rapidísimo. Pero es de las películas que más orgulloso estoy porque se parece más a lo que queríamos hacer. Igual que con Adiós, por ejemplo. Y entonces no he vuelto a hacer cine independiente americano porque fue tal milagro hacerlo bien que para mí es como... Si hago otra seguro que sale mal. Así que por lo menos eso sé que me salió ahí, ¿no? Hasta aquí. Yo sigo haciendo series y películas en España porque joder, las películas internacionales. ¿Decides justo por esto que me acabas de decir, decides hacer Adiós por decir voy a volver a hacer algo aquí en España? O sea, sé que suena cliché, pero los clichés son reales al final. Y es que la frase famosa de John Lennon de la vida es eso que ocurre mientras haces planes es totalmente real.
O sea, cualquiera que diga lo contrario miente, que es otra frase súper cliché. Es que al final uno va construyendo su carrera con intuiciones, con cosas que le van pasando, con cosas que ocurren y no te las esperas en absoluto, cosas que no te dejan dormir. O sea, lo normal es que cuando tienes un cierto nombre, que yo tampoco tengo un nombre muy grande, pero más o menos te llegan muchos proyectos. O sea, te llega un producto y te dice, mira, quiero hacer esta serie, quiero hacer esta película, tal, no sé qué. Te lo lees y normalmente es de nuevo, es un montón de clichés juntos, es una idea, un concepto que no termina de funcionar y tal, y no sé qué, y tú estás ahí como diciendo, pero esto es... Y luego te vas a la cama y el 99,99% de las veces ya no te acuerdas más. Pero hay un 1% de las veces que tú dices, hostia, ahí hay algo que igual si le doy una vuelta y si de repente ya el cerebro no te para, y no puedes dormir porque no te para. Eso me pasó con Mr. Right, o me pasó con Adiós. Adiós es un guión que me pasaron de un chaval desconocido que se llama José Rodríguez de Sevilla. Y dije, está muy bien escrito, pero el guión original era mucho menos ambicioso, se quedaba un poco en el segundo acto. Okay. Y entonces, pero creo que le falta un tercer acto potente donde realmente la policía se una con tal. Y llamé a José y le dije, oye José, que soy Paco Cabeza, no me conoces, supongo que no me conoces, pero bueno, pero creo que me gustaría que esta fuera mi próxima película. Y un poco conecta con eso, ¿no? De repente te sientes dentro que eso tiene que ser lo que tienes que hacer. Y eso, transmitírselo, porque como te dicen 99% de veces dicen no a los productores, es muy difícil. Yo lo hago con mucho respeto y con mucho cariño, pero tienen que entender que es algo que a veces está fuera de tu propio control, que es una intuición, que es algo en tus tripas que te dice esto es lo que tienes que hacer. Por lo que estás diciendo, porque lo has mencionado varias veces, la intuición es un poco por lo que te guías, ¿no? Por tu instinto, esa es, digamos, la clave. Supongo que tu intuición y tu instinto te dijo, con este guionista tengo que seguir trabajando, porque se ha convertido un poco como en tu mejor compañero. Sí, porque también es tan duro esto que hacemos, que encontrar apoyo en alguien, y sobre todo porque te das cuenta que cuando me ha pasado también con Miguel Ángel Trudu, que es el montador de la serie, que ahora dirige episodios en la última temporada, en La Nena dirige 3 episodios y lo hace un trabajo fantástico, que cuando estás con alguien a nivel creativo hay un clic. Eso es muy importante. Entonces me ha pasado muchas veces. Yo, por ejemplo, cuando hice el guion de Spanish Movie, me costó mucho encontrar la historia. Bueno, no me costó mucho, pero me costó unos 2 meses o algo así. Entonces los productores me decían, esto tiene que ser como la 13 Rue del Percebe, tiene que ser como un edificio donde cada vecino es una película. Y yo decía, sí, eso no es muy original, ¿no? Bueno, puede ser, pero yo no lo veo así. Entonces hasta que encontré que Spanish Movie iba de Penélope Cruz en Volver, que va a limpiar a la casa de los otros, y de repente era como mezclar, a ver si encuentro una forma de hacer Spanish Movie 2 algún día. Qué guay sería. De mezclar como el mundo de Bayona y Amenábar, que son mundos un poco primos hermanos, mezclarlo con el de Almodóvar, era un contraste tan fuerte que realmente la película surgía de ahí, ¿vale? Pero hasta que me di cuenta de eso, me uní con 1 o 2 guionistas y noté la falta de química total que tenía con esos guionistas, que te decía, es que esto es muy gracioso porque se me ocurre, y de repente decía, mierda, no es gracioso, tal, no sé qué. Y sin embargo con José nos pasa mucho de que pensamos igual, y las ideas, supongo que le pasa a Alex de la Iglesia con Enrique Echevarría, las ideas no funcionan o no nos funcionan, tenemos un instinto muy fuerte y que tiene que ver con la tripa más que y el corazón más que con el cerebro, y encontrar a alguien así es muy difícil. Entonces igual que por un lado a veces digo, hostia José, tío, está los huevos de ti, tenemos cada uno él tiene su proyecto, yo tengo los míos también, pero siempre que podemos volvemos a currar juntos porque esa conexión es importante. Tenéis un proyecto que se puede hablar porque está en un episodio de tu podcast. Ese episodio me parece genial para cualquier guionista, cualquier creativo, porque esa charla que tenéis es algo que yo creo que la gente que está empezando necesita saber. Sí, lo recomiendo. Así es como se hace, es una charla realmente en la que vas rebotando ideas. Y en esa charla debatís muchas veces si esta historia es una serie o es una película. De nuevo, ¿es la intuición, el instinto lo que os guía siempre en estas decisiones? Claro. Y eso a veces yo creo que es muy jodido para los que estamos creando, los que hacemos cosas, porque nos tienden a decir, no, es que ahora hay que hacer series, porque la serie esto, la serie lo otro. Y yo lo noto en los proyectos ahora que he estado haciendo un poco de jurado, que de repente te llega y te dice, no, es que tenemos 3 temporadas, y las 3 temporadas son, y tú dices, pero ¿qué vas a tener 3 temporadas, hombre? Y decir, al fin y al cabo la relación entre el que crea y la persona que tiene enfrente, que puede ser un financiero, puede ser un espectador, puede ser un productor,
es una partida de póker emocional, y esto lo conté en el podcast alguna vez. O sea, tú como contador de historias estás con una baraja, con las cartas que te han tocado, o las que tú has escogido, y de repente estás diciendo al espectador, tengo una escalera de color, no lo sé, pero verás que esto es la hostia. O sea, es como Oldboy. Oldboy es una película perfecta en muchos sentidos, igual que Los Hércules de la Lucha, en que está escondiendo sus cartas y cuando te enseña, te está toda la puta película Oldboy diciendo, tengo una escalera de color, tengo un repóker. Y tú como espectador dices, bueno, ya veremos. Y de repente te lo enseña y te dices, hijo de puta, tenía repóker, qué cabrón. O El Sexto Sentido, determinamos, no tiene por qué ser un giro, sí, pero algo que emocionalmente te ha prometido algo y, como dicen los americanos, delivers. Y sin embargo, el 99% de la película te prometen algo, es instinto básico, y de repente enseñas las cartas y dices, ¿esta mierda tiene una doble pareja? Hombre, y te llevas aquí 2 horas con una mierda de doble pareja. Entonces yo creo que eso es lo más complicado. Entonces yo, como creador, siempre estoy en un continuo conflicto con, esta puede ser mi última película. No sé cuánto más voy a aguantar esta tensión creativa que tenemos como creadores. Entonces respeto mucho eso, el tiempo del espectador, el tiempo de la persona que se sienta a regalarte eso. Entonces de repente quieres que la ficción que estás creando tenga una forma perfecta, entre comillas, o no perfecta, pero una forma lo más preciosa posible. Entonces cuando estás imaginando, presintiendo, es una palabra muy interesante, presentir, estás presintiendo. Sientes como estás preparándote para sentir. Ahí estamos haciendo un ejercicio de presentimiento juntos, José y yo, de decir, yo es que creo que es una peli, porque siento los actos, presiento los actos. Y creo que una serie, esto no es una serie, creo que es una peli. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Como más te mueves por instinto. O sea, entonces es muy interesante porque al final creo que las mejores historias son historias creadas desde el estómago, desde el corazón, desde los genitales y no desde la... Yo noto mucho cuando una película la veo, y me ha pasado con películas de compañeros, que digo, está bien, pero es una película construida con la cabeza. Los personajes parece que son fichitas de ajedrez que se han movido como en un... Y ahora mato a este, y ahora mato a esta, y de repente acaba así, y acaba todo muy triste porque es una mierda y la vida es una mierda. Y tú dices, bueno, ya, pero ¿dónde está el corazón de esta historia? ¿Sabes? Que parece como muy fría, ¿no? Muy de manual. Sí, más que eso es como que yo trato de llevar las historias hasta sus últimas consecuencias. Y a veces me equivoco, pero trato de llevar... Yo odio cuando veo una película y se queda en el segundo acto. Odio cuando una película, y suele ocurrir mucho en el cine de autor, que vas a ver una película, o una película X, que tal, y de repente tú dices, ¿ya? ¿Hasta aquí me vas a llevar nada más? ¿No me vas a dar más respuestas? Todos son preguntas y todos son como ambigüedades. No tienes la valentía de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Te puedes equivocar, puedes hacerlo mal, puedes hacerlo bien, pero por lo menos llévalo hasta el final. Y hay otra cosa que me molesta en concreto, como te digo, que es la sensación de que el autor, el guionista y el director es como una especie de superdios o de demiurgo que mueve fichitas en un puzzle. Y tú dices, ya, sí, vale, este personaje hace esto y luego este se muere y luego este le pasa a lo otro, pero ¿los quieres? Porque yo creo que lo más importante es que esos personajes son tus hijos, entonces tienes que quererlos de alguna forma. Entonces, si mueren, tengo que sentir ese sufrimiento. Si viven, ¿por qué viven? ¿Sabes? Entonces, me interesan más esas historias de personajes que sobreviven, de que les cuesta sobrevivir. Y cuando todo es azaroso, perdón que estoy hablando de 7 cosas diferentes a la vez. Está genial. Pero a veces me cuesta. Es que no quiero ponerte ningún ejemplo porque sería doloroso decir, este director lo ha hecho. Pero sí que a veces no es necesario. Me ha pasado que tú dices, esto está pasando, pero no hay un corazón detrás. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención, que es llevar los personajes y la historia hasta las últimas consecuencias. Corrígeme si me equivoco, pero creo que en alguna entrevista o a lo mejor incluso en tu propio podcast has dicho que quisiste hacer eso con la segunda temporada con la red Púrpura. Que como que la novela estaba bien, pero que querías llevarlo más allá. Bueno, y ahora más que nunca con la nena. Ya es, o sea, lo hemos llevado. Quiero decir que hay una cosa con la nena que le tengo un cariño brutal y que han quedado 3 temporadas, ya se termina, ya no hacemos más, es en la temporada final, porque me parece mejor hacer algo que termine, que tenga fuerza a alargarlo, porque si fuera por Antena 3, que son encantadores y A3 Player nos da una libertad increíble, ellos seguirían. Pero estos personajes han pasado por tanto. O sea, lo han pasado tan putas, tan terriblemente mal, que están todos al borde del psiquiátrico o del suicidio. O sea, entonces es imposible llevarles más allá. Entonces la nena, llegamos a unos niveles brutales, sobre todo con el personaje de Chesca, el personaje de Lucía Martín Abelló, que llegamos a un punto de
es un Kill Bill de venganza brutal. Es que el personaje termina la Red Púrpura, madre mía. Ya, entonces, claro, no sé si la gente ha leído el libro, pero el libro de la nena tiene... Yo lo que he hecho con el libro de la nena ha sido descuartizarlo y decir, vale, me interesa este elemento y este elemento. Es como si fuera... Yo siempre pongo el ejemplo de Fargo la película y Fargo la serie. Ajá. O sea, tienes unos elementos que te conectan con lo que era el libro, pero la historia es diametralmente opuesta. No porque lo haya hecho de manera... Y lo digo con todo el respeto hacia el trabajo de los autores. Yo no quería hacer eso, pero es la única forma en que podía contar esta historia. Yo no quería contar la historia del libro, quería contar la historia de los personajes que durante 2 temporadas me han acompañado, a mí y a José, durante mucho tiempo. Entonces contamos una historia que no tiene nada que ver con la del libro, que tiene conexiones con el libro y que la gente las va a ver, pero es como si algo por dentro nuestro nos hubiera contar otra historia. Y es una historia súper feminista, súper violenta, es quizás la temporada más oscura y más violenta, y mira que eso ya es decir. Sí. Pero te está llevando un personaje femenino, que es el personaje de Chesky y el personaje de Elena, y te están llevando de la mano a un lugar que no hemos ido, al que no hemos ido, creo que no se ha ido nunca en la ficción en este país. Entonces estoy muy muy contento porque es una serie espectacular a muchos niveles. Yo creo que la gente va a flipar porque hacemos unas cosas muy muy alucinantes, creo. Qué guay. Noté algo en la segunda temporada, que es que como que la puesta en escena, a ver cómo que lo diga con las palabras adecuadas, sí. Como que se nota un mayor presupuesto y entonces como que tenéis una libertad para hacer cosas que la primera temporada no teníais. Es al revés. ¿Es al revés? No, me explico. Pero, o sea, tu intuición va bien, pero no es por el presupuesto. Ajá. De hecho, el presupuesto era más bajo que la primera temporada. Ah, qué curioso. O sea, bueno, a lo mejor era el mismo y un poquito menos, no me acuerdo muy bien. Pero la diferencia es... Sí, a nivel de preparación de las escenas de acción, sabíamos más, conocíamos más a los personajes, pero en una película tienes una hora y media, 2 horas. Tienes una hora y media, 2 horas, tienes que presentar a los personajes, hacerles sufrir, encontrar una redención, hay muchas cosas que hacer, entonces no apenas tienes tiempo. En una serie de repente te encuentras con que tienes 8 horas y luego tienes 16 y luego tienes 24. Son muchas horas para contar el desarrollo de unos personajes. Entonces cuando tú llegas a la segunda temporada, esos personajes ya los conoces. Sabes por qué pie cojean, lo que aman, lo que odian, conoces su corazón, conoces sus entrañas, entonces te permite mucho más libertad, porque estás como jugando en casa con amigos. Y entonces como decir, bueno, como ya sabemos, muy bonito puedes decir, como ya sabemos esto y esto, ahora vamos al tomate. Entonces la Red Púrpura nos da mucha libertad de decir, y ahora vamos a contar algo súper heavy, que es esto, y vamos a llevar a estos personajes al límite aquí. Entonces la novia... Me hubiera encantado que mucha gente creo que ha visto la serie, pero que a lo mejor hay gente que la ha empezado, ha visto 3 capítulos de La novia gitana y ha dicho, vale, sí, es un thriller tipo La chica de la nieve, y no saben todo lo que venía luego. Claro. Es que yo creo que esa serie, ojalá que se vea en más lugares, ojalá, ya veremos, ojalá sea así, porque para la gente que llega al final de La novia gitana y empieza La Red Púrpura, flipará de dónde va. Porque en mi opinión, y con la nena pasa lo mismo, va hacia arriba todo el rato, de que va doblando la apuesta. Y eso es raro, y esto lo digo como espectador más que como director. Más allá del nivel de calidad, que yo la adoro, pero obviamente puedo estar lógicamente en mi subjetividad. Creo que es raro una serie que la primera temporada la veas y digas, está guay, es buena, pero la segunda a veces se cae a pedazos, o sea, y la tercera ya no te digo nada. O sea, hay millones de series que empiezan que ya tú dices, ¿qué me estás contando ya? ¿Esto a dónde va? Y a mí y a José nos costó la tercera por eso, porque pensamos, les dijimos a Antena 3, les dijimos, hostia, pues ya está, se acabó, la segunda se acaba y chimpón. Pero cuando encontramos lo que queríamos contar, dijimos, hostia, que queremos contar esto. Ostras, qué fuerte, pues vamos a contarlo. Vamos a contarlo bien. Entonces, sí tiene mucho que ver eso, el tener la libertad de repente de que unos personajes que ya conoces tanto te abren unas puertas como muy inesperadas, y eso es muy bonito. Qué guay, qué bonito. De todas formas, esto que te decía del presupuesto, que obviamente, como me dices, estaba equivocado, pero lo notaba más en lo que es la puesta en escena, a nivel visual. El tipo de movimientos de cámara, la fotografía, el arte, como que noté... Sí, bueno, puede ser. Hay una cosa, yo creo que es parecido a lo que decíamos con lo de Ley de la Iglesia y el Día de la Bestia, si lo piensan. Me explico. La primera temporada es una temporada que ocurre mucho en el mundo gitano, en un mundo que yo quería que fueran actores gitanos y personajes gitanos, de verdad, sale el Vaquilla, de hecho. O sea, todos los gitanos que fueran gitanos. Entonces está muy, muy pegado a la realidad.
y la historia de policías estaba ahí, pero eso tenía un papel muy importante. Una vez que entras en la Red Púrpura y que tiene ese elemento como hay una red de gente que secuestra niños y que hace cosas horribles y que graba vídeos snuff y que no sé qué, hay como un nivel de hiperrealidad que entra ahí, que ya no es el mundo real, es una especie de hiperrealidad un poquito diferente. Pero como has construido en la primera temporada algo así, hola, como es como que ha entrado alguien por la puerta, va a entrar otra realidad por la puerta, te permite como jugar a otro juego, se crea como otra realidad. Y entonces la Red Púrpura nunca hubiera funcionado sin la novia gitana antes. Claro. Y la nena nunca hubiera funcionado sin la Red Púrpura y la novia gitana antes. Entonces lo bonito de la nena, para la gente que llegue a la nena, que ojalá que llegue mucha gente, es que ya el nivel de hiperrealidad es muy loco, en el buen sentido de la palabra. Abre unas puertas, o sea, es que me encantaría poder poner la nena aquí en Sitges, claro. porque hay capítulos de tiroteos que tú dices, ¿esto qué coño han hecho aquí? Qué guay. Habría sido maravilloso verla aquí. Sí, hubiera molado, la verdad. Pues nada, Paco, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. Sí, muy guay. Estaría hablando contigo mucho más, pero creo que los dos tenemos muchas cosas que hacer. Sí, tengo que comer algo, estoy destrozado, pero me ha encantado, me ha gustado mucho, tío. Me alegro mucho, un placer. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada.